que van a tener un estado en algún momento y que esa marca la diferencia principal con lo que es un programa, ¿sí? Que el programa es ese mismo conjunto de instrucciones, ¿sí? Por eso se llama de esa manera, pero que ese conjunto de programas está en reposo, que no está ejecutándose. En cambio, el proceso sí, el proceso en algún momento o va a tener el estado de new o el estado de ejecución propiamente dicho, o quizás esté bloqueado, esté esperando algún evento, pero precisamente se trata de eso, de que el proceso tiene un estado, ¿sí? Y que esa es la diferencia principal. Después también habíamos visto los componentes del proceso. Todo proceso, ya sea simple, complejo, convocado por el usuario, convocado por el sistema operativo, va a tener esos tres elementos, que son el código ejecutable, ese conjunto de instrucciones que conforma ese programa, los datos, todos los datos que están declarados, todas las variables y demás, que ese proceso va a utilizar durante su ejecución, y el contexto de ejecución, que consiste en toda esa información que el sistema operativo tiene que saber de ese proceso para ejecutarse, ¿sí? Es como indicar al sistema operativo en ese momento de que el proceso indica qué cantidad de memoria va a requerir para su procesamiento, qué recursos va a necesitar, si por ahí va a requerir la conexión a determinados periféricos, conexión a internet. O sea, se establecen ahí los parámetros en ese momento que el proceso va a necesitar para su ejecución. Después habíamos empezado a ver, ¿sí?, este ciclo de vida, como le llamo yo, del proceso, que son los estados precisamente que un proceso podía tener durante su ejecución, y que comenzaba en el estado de new. Que new se refiere a esa instancia en la cual el proceso se está iniciando, ¿sí? Acá no, tengan cuidado que no hace referencia a cuando un proceso se está, o sea, cuando se está creando, cuando se está programando. Por ejemplo, cuando ustedes están programando en C# o en CSS, en algún lenguaje de programación, y que ustedes ahí están codificando. Se refiere más que nada a la parte cuando ese proceso empieza a ejecutarse, o sea, por ejemplo, cuando el usuario hace doble clic sobre una aplicación, o ustedes deciden abrir un archivo, insertar el pendrive en el puerto USB, o sea, en ese momento ¿sí?, está comenzando la ejecución, el procesamiento que tiene el proceso, ¿sí?, que consta de varias etapas, de varios estados, ¿sí? Luego, en ese momento, cuando el proceso envía la solicitud al sistema operativo, ahí el sistema operativo evalúa si va a aceptar esa solicitud. ¿En base a qué va a aceptar o no esa solicitud? Bueno, en base a si, chicos, acá me olvidé, vayan escribiendo en el chat la asistencia, ¿sí? Legajo, nombre y apellido en el chat del Meet, para que después se registre la asistencia de hoy. Entonces, envía la solicitud en ese instante al sistema operativo, y el sistema operativo va a evaluar si cumple todos los requisitos para ejecutar ese proceso. Si tiene la cantidad de memoria suficiente, si cuenta con los recursos que ese proceso necesita. Es en esa instancia en que se hace la admisión de ese proceso. Y el estado, o sea, cuando es admitido finalmente ese proceso, ¿sí?, ahí ya en esa instancia el proceso pasa a estar disponible. ¿Qué significa cuando ese estado está disponible? Significa que ese proceso está en condiciones de usar el procesador. Todavía no lo puede utilizar porque hay otro proceso que lo está utilizando. Ahí tienen que tener en cuenta que
si bien el sistema operativo, una de las instancias es la multiprogramación, la multitarea, el multiprocesamiento, o sea que varios procesos se vayan ejecutando, no implica que en un mismo momento un procesador esté ejecutando, dos procesos al mismo tiempo. La ejecución de los procesos se dan, más o menos para que tengan una idea, en unidades de tiempo de segundos, ¿sí? de milisegundos a segundos, o sea, son muy cortos los tiempos en que utiliza el procesador. Entonces, para organizar de mejor manera todo ese conjunto de procesos que tiene que ejecutar el procesador, procesos simples, cortos, que hay convocados por el usuario, por el sistema operativo y demás, es que utiliza este estado interno, esta marca interna que es el de disponible. Disponible significa que va a pasar a ejecutarse, pero no se está ejecutando en ese momento porque está siendo usada la CPU. Por eso simplemente existe este estado de disponible. Y es también una manera en que el sistema operativo va organizando todos esos procesos que se van a ejecutar. O sea, los va poniendo en estructuras de listas, ¿sí? Unos atrás de otros, y de esa manera esos procesos están ordenados, ¿sí? Eso les aclaro porque en algunos ejercicios que ustedes se acuerdan cuando tenían que proponer un ejemplo de proceso, lo describían a este estado de disponible como una parte normal de la ejecución de ese proceso. Pero en realidad disponible se refiere a que simplemente eso, el proceso está listo, pero todavía no se puede ejecutar. Tiene que esperar que el procesador sea liberado. Como así también el de new. El de new no hace referencia a cuando ese proceso se está programando, o sea, cuando está en el lenguaje de programación o en la etapa de diseño, sino que se está iniciando el procesamiento. Se hizo doble clic sobre la aplicación, se insertó el pendrive, se escribió la dirección de la página web que se quiere abrir, o sea, está iniciándose el proceso. Implica ahí una solicitud al sistema operativo para que ese sistema operativo lo acepte y se ejecute. Después, cuando ese proceso ya está, puede utilizar la CPU, la unidad central de procesamiento, ahí podrían ocurrir tres cosas. Podría ser que ese proceso entre a la etapa de bloqueo, que acá también tienen que tener en cuenta que el bloqueo hace referencia más que nada a un lapso de espera. Por eso dice ahí waiting, el término en inglés que significa de espera, de esperando. ¿Y qué está esperando el proceso? Está esperando la ocurrencia o que termine de ocurrir ese evento que se convocó, ¿sí? Quizás, o sea, siempre acá implica que se está convocando algún servicio, algún periférico externo, algo fuera del procesamiento normal de ese proceso, y que se está esperando que termine de ocurrir ese evento que se está produciendo y recién seguirá la ejecución, el proceso principal. Pero, o sea, como solamente un proceso en un momento se puede estar ejecutando, puede estar haciendo uso del procesador, es que también existe esta transición de bloqueo, de espera. ¿Sí? Se mandó a imprimir, el proceso tiene que aguardar que el sistema operativo termine de realizar la conexión, por ejemplo, con la impresora. Si se insertó el pendrive, tiene que esperar el sistema operativo que se termine de hacer del reconocimiento de esa unidad de almacenamiento como tal, qué cantidad de gigas tiene, qué carpetas, qué archivos. Entonces, cuando implica eso, la espera, ¿sí? Ya sea por una lectura o por algo,
en ese momento el proceso entra en bloqueo, o sea, está esperando. Cuando termine de pasar eso, recién se va a ejecutar de nuevo. Pero ahí también tienen que observar que esa transición de la espera, o sea, cuando un proceso está bloqueado, no pasa automáticamente a ejecutarse, que tiene que pasar por esa marca interna, ese estado interno de disponible, porque otra vez vamos a lo mismo, de que hay varios procesos, ¿sí? Y que cuando un proceso quiere reactivarse, quiere ejecutarse nuevamente, tiene que esperar su turno, que hay otros procesos, ¿sí?, que están aguardando su turno para ejecutarse. Entonces, entrará en esta marca interna, en este estado interno de disponible, ¿sí? Esperará su momento, y de ahí recién, cuando ya tenga asignado nuevamente el uso del procesador, ahí sí continuará su ejecución. Pero por eso es necesario también este estado de disponible cuando sale un proceso de bloqueo, porque tiene que reestructurar, reordenar, ¿sí?, toda esa lista de varios procesos que están disponibles, ¿sí?, para ejecutarse. Y finalmente, cuando ese proceso se está ejecutando, pasará ya a la última etapa, de que llegará a la última instrucción de ese conjunto de instrucciones y ya finalizará. Y también otra transición que podía ocurrir era cuando pasaba de ejecución a disponible. ¿Qué significaba eso? Significaba que en ese momento el proceso terminó el tiempo que tenía asignado de usar la CPU, pero todavía no terminó la ejecución ese proceso. Todavía tiene instrucciones, tiene comandos para procesar. Entonces, el núcleo, ¿sí?, va a posicionar nuevamente ese proceso como disponible. Y ese proceso deberá volver a esperar, volver a aguardar a que le toque su turno, ¿sí?, para que siga ejecutándose en la segunda vuelta. Eso es lo que pasa cuando es necesaria esa transición de ejecución a disponible, ¿sí? Bien, también habíamos visto las tablas de archivos, gestión de memoria, dispositivos de entrada-salida, los periféricos, y la tabla de memoria RAM, que son las estructuras que tiene de soporte el sistema operativo para gestionar e ir manejando los distintos elementos que implica la ejecución de un sistema operativo, ¿no? Que como tiene que administrar, gestionar todos estos elementos al mismo tiempo y son de distinta índole, entonces cuenta con estas tablas, con estas estructuras de apoyo, de soporte, con las cuales irá registrando todo y de manera ordenada, ¿sí? Esas son las que hacen referencias entonces a la estructura de control, las tablas del sistema operativo. También habíamos empezado a ver la planificación del uso de la CPU, ¿sí? Que nosotros sabemos, hay varios procesos, hay un procesador y tienen que existir maneras de coordinar, maneras de lograr esa sincronización, esa comunicación entre el proceso y la CPU. Entonces, una de las maneras, ¿sí?, de ir ordenando, de ir organizando, bueno, cuáles son los procesos que se van a ejecutar primero, cuáles son los procesos que se van a ejecutar a continuación y cuáles son los que finalmente se van a ejecutar, consiste en la planificación, en la cual el núcleo, uno de los elementos principales, centrales del sistema operativo, irá seleccionando esos procesos, los que se van a ejecutar
y los irá posicionando en lo que se llama estructuras de colas, estructuras de filas, en donde va posicionando cada proceso. Y esa cuestión de ir seleccionando e ir colocando los procesos en cada estructura es lo que se llama la planificación, lo que en inglés se conoce como scheduling, ¿sí? Y en base a eso, vamos a ver que hay distintas maneras de planificar ese uso de la CPU y también que se irán implementando distintos tipos de algoritmos. Habíamos visto que de los planificadores de CPU existían de 3 tipos. Estaba el planificador de largo plazo, el de mediano plazo y el de corto plazo. ¿Cuándo actuaba cada planificador? Más que nada, cada tipo de planificador, o sea, es como en esta instancia, ¿sí? Lo que se hace es planificar por cuánto tiempo se va a utilizar el uso del procesador. Entonces, en la instancia en que el proceso está en instancia de nuevo y pasa al estado de disponible, ¿sí? Ahí se utiliza el planificador de largo plazo, o sea, porque en esa instancia nosotros habíamos visto en que un proceso se está creando, se está iniciando, está enviando una solicitud al sistema operativo y en esta etapa el sistema operativo tiene que reconocer a ese proceso como tal, tiene que identificar cuáles son los recursos que ese proceso va a requerir. Y esa planificación lleva más tiempo, por eso se llama o por eso se menciona de que acá en esta etapa el planificador es de largo plazo, que es en la instancia cuando se está creando ese proceso nuevo, ¿sí? Después, en la etapa en que se encuentran el ordenamiento de los procesos que están disponibles, ¿sí? Que están esperando usar la CPU, y los procesos que están bloqueados, o sea, que están esperando que ocurra algún evento y recién van a continuar su ejecución, ahí se aplican los planificadores de mediano plazo, los de mediano tiempo, ¿sí? Porque ese tiempo ya de planificación, de planificar cuáles son los procesos que están disponibles, en qué orden se van a ejecutar o ir posicionando, ir ordenando los procesos bloqueados, ahí se implementan, se utilizan los planificadores de mediano plazo. Y luego los de corto plazo, los planificadores, es en la instancia cuando se selecciona de todos los que están disponibles, ¿sí? Cuál va a ser el próximo que se va a ejecutar, cuál va a ser el próximo que va a hacer uso de la CPU. Y en ese lapso ya esa planificación, ese planificador se va a utilizar por menos tiempo. Entonces por eso se llama de corto plazo. Entonces, en definitiva, existe el planificador, ¿sí? Que forma parte de la CPU, que ese planificador va a ir coordinando y ordenando todos los procesos que se van a ejecutar. Como estamos hablando de varios procesos y de un solo procesador que ejecuta en un momento un proceso, ¿sí? Se van a implementar de distintas maneras la planificación, qué tipo de planificador se va a utilizar. Y eso siempre va a depender en qué etapa se encuentre ese proceso o los procesos con los que está tratando. Si es en la etapa de cuando recién se está iniciando ese proceso, ese planificador se va a usar por más tiempo. Después, en la etapa de los disponibles y los bloqueados,
el planificador va a ser de mediano plazo, y cuando se tenga que seleccionar los procesos disponibles para ejecutarse, cuál va a ser el próximo a ejecutarse, ahí será el planificador de menor tiempo. ¿Sí? Ahí ya el planificador va a actuar por un tiempo más corto. Por eso se llama que existen estos 3 tipos de planificadores para el uso de la CPU. También habíamos visto que en cada etapa, que en la instancia cuando se van implementando estos planificadores para cada etapa del procesamiento según los estados, también son los distintos algoritmos que se podían ir implementando. Que teníamos los algoritmos que se llaman de tipo non-primtime y los de tipo primtime. Y que una clasificación es en base a un tipo o a la otra, según si un algoritmo utiliza o no esa cantidad de tiempo que tiene asignado un proceso para utilizar el procesador. Entonces, según esta parte, los algoritmos non-primtime son aquellos en los cuales cada proceso que hace uso del procesador solamente libera ese procesador cuando terminó de ejecutarse, cuando llegó a la última instrucción de ese conjunto de comandos, terminó de procesarse y ahí sí libera el uso del procesador. O cuando ese proceso entró por sí mismo en un estado de bloqueo, o sea, convocó algún recurso, algún servicio externo, y cuando se termina de utilizar ese servicio, recién volverá a ejecutarse, pero solamente en esas 2 instancias. ¿Y cuáles eran las ventajas de este tipo de algoritmos? Es que no se necesitan tantos recursos para implementarse, porque no se tiene que estar chequeando si un proceso ha cumplido o no el tiempo que tenía asignado, simplemente ese proceso se tiene que ejecutar. Pero una de las desventajas principales es que en esta instancia no se ejecuta la parte de multitarea o de multiprocesamiento, que es una de las premisas que tiene que haber hoy en día de los sistemas operativos, en los cuales varios procesos se estén ejecutando. Esa es la desventaja con la que cuentan estos algoritmos de tipo non-primtime. Y después, en contrapartida, estaban los algoritmos tipo primtime, en la cual en estos tipos de algoritmos, ¿sí?, cada proceso sí tiene asignado una unidad de tiempo, una cuota de tiempo en la cual van a hacer uso del procesador. Y de esta manera sí se asegura el multiprocesamiento, la multitarea. Ahí nos aseguramos de que todos los procesos sí se van a ejecutar, porque todos tienen un tiempo asignado de uso del procesador. La ventaja principal, entonces, es esa, ¿sí?, que está presente la multitarea, está presente el multiprocesamiento. Pero ¿cuál es la desventaja aquí? Es que en este caso se van a necesitar sí o sí la implementación de muchos recursos del sistema operativo, que sí es necesario, por ejemplo, que el sistema cuente con más cantidad de memoria, con un procesador más rápido, que funcione a mayor cantidad, velocidad de gigahertz, a que quizás también se disponga o se necesite mayor cantidad disponible de memoria en la unidad de almacenamiento secundario. ¿Por qué? Porque se tiene que estar chequeando en todo momento el uso de la cantidad de tiempo que tiene cada proceso. Si ya se terminó, ubicarlo de nuevo en la estructura de los disponibles, o si corresponde pasarlo nuevamente a un estado de bloqueo.
y después volverá al estado disponible, o sea, como que ahí ya sí hay un chequeo constante y que por eso es necesaria la presencia de mayores recursos. ¿Cuáles eran los algoritmos que habíamos visto que se van implementando en esta planificación de CPU? Habíamos visto el de First Come, First Served, el cual consiste en que se ejecuta primero aquel que llega primero, o sea que es por orden de llegada. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a un cajero o vamos al supermercado a la parte de cajas, ¿sí? En esa fila, bueno, el primero que va llegando a la caja es atendido por la cajera. Acá también ocurre lo mismo. El primer proceso que llega arriba a esa estructura de disponible es el primero que se selecciona para hacer uso de la CPU. Y este tipo de algoritmo es de tipo non-preemptive, ¿sí? Es decir, que ese proceso que está haciendo uso de la CPU no tiene asignado una unidad de tiempo, o sea que recién va a liberar el procesador cuando termine de ejecutarse o cuando entre en el estado de bloqueo, pero no se va a terminar, digamos, no tiene asignado una unidad de tiempo, entonces ese proceso se va a ejecutar hasta que sí o sí termine. Después estaba el algoritmo en inglés que se llama Shortest Job First. Este tipo de algoritmo, ¿qué significaba? Significaba que se ejecutaba primero el que menor tiempo de procesamiento tiene. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Lo que se hacía era ver qué tiempo de procesamiento iba a tener cada proceso. O sea, se trataba de definir el tiempo de procesamiento de cada proceso. Y en base a eso se armaba una tabla como un ranking, y bueno, el que menor tiempo tiene de procesamiento, ese es el que se va a ejecutar primero. La ventaja acá es que los procesos más cortos, ¿sí? Se van a ejecutar primero, o sea que al principio va a haber como un tiempo de respuesta más rápido, ¿sí? Porque siempre va a ejecutar aquellos procesos más cortos, ¿sí? Pero al mismo tiempo era difícil o tiene la parte complicada de que no se puede determinar el 100% con exactitud qué cantidad de tiempo va a requerir un proceso. Por ahí sí se puede definir, pero quizás durante el procesamiento surjan cuestiones externas a ese proceso con las cuales va a requerir mayor tiempo para procesar. Por ejemplo, no sé, les pasa que están usando la computadora y van a internet, ¿sí? Pero ese tiempo de respuesta, de navegación, para acceder a una página, no solamente va a depender del navegador, del sistema operativo, sino también de la velocidad de navegación que ustedes tengan con ese proveedor de internet. Es distinto si, por ejemplo, cuentan con conexión inalámbrica, con si es de fibra óptica, si es conexión con cable. Entonces, si justo en ese momento tienen poca velocidad de navegación, está saturado el servicio de internet, y bueno, ese procesamiento, esa accesibilidad en ese momento a la página va a requerir más tiempo, ¿sí? Quizás lo normal, bueno, hubieran sido 2 segundos en que esa página se muestre, pero terminará demorando quizás, no sé, 10 segundos, porque justo en ese momento la velocidad de internet está lenta. Entonces, en ese sentido es que es difícil en este tipo de algoritmo definir el tiempo, ¿sí?, de procesamiento que va a tener cada proceso. Ese es el algoritmo de Shortest Job First. Después estaba el algoritmo que se llama de Round Robin,
con sus términos en inglés, sus siglas R, que este es el único algoritmo 100% de tipo printal. Es decir, que en este tipo de algoritmo, sí, cada proceso tiene asignado su porción de tiempo en que va a hacer uso del procesador. Y que esa unidad de tiempo que tiene cada proceso se llama quantum. Es una unidad, sí, de medida que va de 10 milisegundos a 1 segundo, ¿sí? Y ustedes tenían que imaginar a los procesos que están en esta estructura, en esta lista de disponibles, en forma circular, en donde el planificador va asignando uno por uno qué cantidad de tiempo va a utilizar cada proceso el procesador, ¿sí? Y de esta manera se asegura con la implementación de ese algoritmo de que todos los procesos van a utilizar el procesador, ¿sí? Que todos los procesos, en definitiva, sí se van a ejecutar. Y después estaba la implementación de aquellos algoritmos más complejos. El primero consiste en el que se llama de colas de multiniveles. Es decir, este es un algoritmo que implica la presencia de varios algoritmos al mismo tiempo. ¿En qué caso se implementaba este tipo de algoritmos? Era cuando existen o se da la presencia de procesos de distintos tipos, que requieren distintos tipos de procesamiento. Puede haber procesos simples, procesos complejos, procesos convocados por el usuario, procesos convocados por el sistema operativo. Entonces, como cada tipo de proceso va a requerir un tiempo o va a implicar un tiempo de respuesta distinto, ¿sí? Los que son procesos cortos van a responder más rápido, los que son procesos más complejos van a responder con un tiempo más de demora. Entonces, en base a eso, este algoritmo lo que hacía era la estructura de fila, la estructura de donde están todos los procesos disponibles, los organizaba en varias filas distintas y se estructuraba según el tipo de procesos. Si tengo procesos simples y procesos complejos, bueno, entonces se estructuraba en una fila, en una estructura, los procesos simples y, por ejemplo, en otra estructura, los procesos complejos. Y de esta manera ya había una separación, una distinción entre aquellos los procesos simples de los procesos complejos, ¿sí? Y de esa manera también se va identificando, bueno, cuáles van a ser los procesos que van a llevar menor tiempo de procesamiento y cuáles son los procesos que van a llevar un mayor tiempo de procesamiento, ¿sí? Bien, y a su vez, cada estructura de esas, cada fila, ¿sí?, podía implementar su propio algoritmo de planificación. O sea que podía haber estructuras en donde se aplicaba el algoritmo de round robin, o sea que todos los procesos tienen asignado su unidad de tiempo, o estructuras en donde se implementa el algoritmo, el primero que llega es el primero que se ejecuta, ¿sí? En este tipo de organización, ¿sí?, en donde cada estructura podía tener su tipo de algoritmo, es en donde se utilizaban también las estructuras por prioridades, en donde los procesos que tienen mayor prioridad son los procesos convocados por el sistema operativo, ¿sí? Ustedes algunas veces cuando escuchaban el término de procesos ejecutados en primer plano, en segundo plano, o que tienen prioridades altas o prioridades bajas, se refiere a eso, ¿sí? Por ejemplo, en esta estructura, los que tienen mayor prioridad
son los procesos convocados por el sistema operativo, y los que tienen menor prioridad o los que se ejecutan en segundo plano son los procesos convocados por el usuario. Ese es el que se llama de colas de multinivel, porque ustedes se darán cuenta que de una estructura de disponibles se clasifica en distintas filas, en distintas estructuras, y que también cada estructura se puede implementar con un tipo distinto también de algoritmo. Entonces es como ya un mix, una mezcla de los algoritmos anteriores que estábamos viendo. Y por último, había una parte en la cual este tipo de cola de multiniveles también se podía hacer más complejo, en el sentido del algoritmo colas de multiniveles con realimentación, que cuando se implementaba este tipo de algoritmo se da en aquellos casos en los cuales el proceso, ¿sí?, todavía no terminó de ejecutarse, que necesita más unidades de tiempo para terminar de procesarse. Entonces, en este algoritmo, cada estructura, ¿sí?, utiliza el algoritmo round robin, o sea, todos los procesos tienen una unidad de tiempo, pero con distintos quantum. Entonces, habrá una estructura en donde los procesos simples, por ejemplo, van a tener 10 milisegundos, que es la menor unidad de tiempo que puede tener el quantum. Después, aquellos procesos que necesiten un poco más de tiempo de procesamiento tendrán, por ejemplo, 15 milisegundos y así. Y los procesos más complejos que van a requerir mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, van a tener un segundo, ¿sí? Porque ya sabemos que el quantum varía, va oscilando entre esas unidades de tiempo, 10 milisegundos y un segundo. Entonces, en esa primera instancia, los procesos, ¿sí?, van recibiendo la menor unidad de tiempo. Y si ese proceso después requiere más cantidad de tiempo porque no terminó de procesarse, ¿sí?, va a posicionarse en otra fila que tenga mayor quantum, que tenga mayor cantidad de uso del procesador. Entonces, por eso se llama de realimentación, porque el proceso va ingresando nuevamente, es posicionado en otra estructura, ¿sí?, hasta que sí o sí termine de ejecutarse. Y así, de esta manera, ustedes van viendo que la ejecución de un proceso implica un montón de cuestiones de sincronización, de comunicación y sobre todo de planificación, ¿sí?, que para lograr este ordenamiento, garantizar el multiprocesamiento, se debe organizar sí o sí el orden en que se van a ejecutar los procesos, qué tiempo de uso va a tener cada uno para usar el procesador, tratar de predecir o de definir lo más cercano posible, por ejemplo, cuánto tiempo va a usar un proceso el procesador. Es por eso que hay distintos planificadores, o sea, se van a ir implementando según esa cantidad de tiempo que requiera para planificar, ¿sí?, para ir organizando los procesos según el estado en que se encuentren, la implementación de todos estos algoritmos de distinta manera, para ir precisamente eso, ir garantizando que esos procesos se ejecuten, ¿sí?, de la manera más eficiente posible, y asegurar o tratar de asegurar eso en todo momento, el multiprocesamiento, la multitarea. De acá, de todo esto que les expliqué, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer?
Todo bien, profe. Bueno, entonces, si se entendió todo, ¿sí? Pueden, Profe, acá, sí. ¿cómo era del tiempo del procesador? ¿De qué dependía? Del tiempo que, perdón, el tiempo que ocupaban. Esa parte no me quedó claro. Usted dice que es de 10 milisegundos a un segundo. Sí. Todas las unidades de procesamiento manejan ese rango. No, digamos, lo que es el algoritmo este de round robin, que va asignando una cuota de tiempo a cada proceso, utiliza esas unidades que van oscilando entre 10 milisegundos y un segundo. Bien. Por ejemplo, ese. Pero hay otros algoritmos que utilizarán otras medidas de tiempo. Pero acá vemos, por ejemplo, en el caso de round robin, que utiliza esos valores, ese rango. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ahora ustedes van a aplicar lo que han estado escuchando y lo que han estado leyendo, ¿sí? Yo les voy a dar una situación práctica de una situación de ejecución de varios procesos, ¿sí? Y ustedes van a tener que identificar qué tipo de algoritmo se está ejecutando allí, en qué orden se van a ejecutar esos procesos y reconocer si ese algoritmo que se está ejecutando es de tipo prime-time o no. Yo les comparto acá la pantalla del enunciado. De todas maneras, ese enunciado lo voy a pasar al grupo. El enunciado dice, se procesan 5 procesos, ¿sí? O sea que ahí se quieren ejecutar 5 procesos, ¿sí? Bien. Y les dice que de esos 5, 3 procesos tienen asignados, tienen implementados los tiempos de 2 milisegundos. O sea que cada proceso ahí va a utilizar el procesador por 2 milisegundos. Un proceso tiene asignado 1 milisegundo y otro proceso tiene 3 milisegundos, ¿sí? Se selecciona primero el que menor tiempo requiere para procesar. Entonces, en base a esta ocurrencia, a esta situación, ¿sí? Ustedes tienen que indicar qué tipo de algoritmo se está aplicando ahí por parte del planificador y en qué orden se ejecutan esos procesos. Ustedes los pueden nombrar como quieran, no sé si quieren poner P sub 0, P sub 1, P sub 2 y así hasta llegar al quinto proceso, o A, B, C, D, E, como ustedes prefieran nombrarlos. Pero ustedes tienen que indicar ese orden en que esos procesos se van a ejecutar, cuál se va a ejecutar primero y así hasta llegar al quinto proceso. Y identificar si el algoritmo que se está implementando acá es de tipo prime-time o no, ¿sí? Así que yo les paso ahí por el grupo el enunciado, ¿sí? Para que ustedes lo vayan resolviendo. Si tienen alguna duda con la consulta, si tienen alguna duda con el enunciado, si no, ya pueden empezar a trabajar. Viendo el enunciado, por ejemplo, yo deduzco que, bueno, como usted dice, que lo podemos llamar P sub 1. Haceme por privada la consulta porque todos tienen que realizarla. Bueno, comunicando por WhatsApp. Sí.
milisegundos? Bueno, pero ¿qué duda tienen? Porque yo expliqué nuevamente todo y pregunté si alguien tenía duda, consulta, y ninguno me dijo nada. Entonces, se da por entendido que entienden el tema y que, bueno, pueden hacer la práctica. La práctica es la teoría. Claro, en mi caso el internet se me corta cada rato, estoy con los datos del celular compartido en la computadora, entonces como que no me están dando bien el internet y no logré escuchar bien toda la clase. Sí, hay como problema de conectividad porque también en la comisión de Santa Lucía también había chicos que se les cortaba cada rato internet, parece que es ahí de la zona. Bueno, acá el enunciado lo que explica o lo que dice es que se están procesando 5 procesos, ¿sí? Entonces, esos procesos, por ejemplo, los podemos llamar como A, B, C, D y E, ¿sí? Son 5 procesos que en esa situación se van a ejecutar, ¿sí? Siempre sabemos que está esta implicancia de que varios procesos se están ejecutando. En este caso, ¿sí? Cada proceso tiene asignado qué tiempo va a utilizar el procesador, ¿sí? Cuando se ejecuta un proceso, por un lado, va a memoria principal, utiliza una porción de memoria principal de memoria RAM, y por otro lado, va a tener asignado una cantidad de tiempo para usar el procesador, ¿sí? Son esas dos cosas que necesita ese proceso para ejecutarse. Entonces acá el enunciado me dice que cada proceso tiene asignado ese tiempo, ¿sí? Que hay 3 procesos que van a usar el procesador por 2 milisegundos. Entonces, por ejemplo, al proceso A voy a hacer de cuenta que se trata de que va a utilizar por 2 milisegundos, ¿sí? A B también y a C igual. Después me dice que otro de los procesos va a utilizar por 1 milisegundo. Y por último, el proceso que falta va a utilizar el procesador por 3 milisegundos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Ahora yo les pregunto, de esos procesos, ¿cuál va a ser el más simple? ¿Qué proceso El de es más 1 simple? milisegundo. De 1 milisegundo. Milisegundos de... ¿Por qué? Porque es el que menor tiempo va a ocupar la CPU. Ok. ¿Y cuál va a ser el más complejo? El 3 de El E milisegundos. que tiene 3 milisegundos. Porque tiene mayor tiempo de uso del procesador. Entonces, el enunciado les dice, se va a seleccionar primero el que menor tiempo requiere para procesar. O sea, esa va a ser una de las instancias con las cuales este algoritmo se va a aplicar. Entonces, lo que me pide es que indiquemos qué tipo de algoritmo se aplica y en qué orden se ejecutan esos procesos. Y si este tipo de algoritmo es de tipo primtype o no. Entonces, vamos indicando, vamos viendo qué es lo que podemos ir ya concluyendo. Como vemos que todos los procesos van a usar por una unidad de tiempo el procesador, es de tipo primtype, ¿sí? Porque los algoritmos que tienen, usan unidades de tiempo, ya sabemos que son de tipo primtype. Ahora, me dice qué tipo de algoritmo se aplica, ¿sí? Por un lado, nosotros vemos que se está aplicando el algoritmo de round robin, ¿sí? ¿Cuál es el algoritmo de round robin? Que era el de doble R. Era aquel en los cuales todos los procesos, ¿sí?, tienen una unidad de tiempo. En este caso, el proceso A tendrá el proceso A y B van a requerir 2 milisegundos, el proceso
A, B y C 2 milisegundos, el proceso D 1 milisegundo y el proceso E 3 milisegundos. O sea, todos tienen asignado tiempo. Entonces, se está aplicando ahí el de round robin. Pero también me dice que se va a seleccionar primero el que menor tiempo tenga para procesar. Entonces, ¿Profe? sí. ¿Podría entrar el scheduler también, que es el que va desalojando los procesos cuando termina su tiempo? El scheduler es el planificador, o sea, casi se está implementando el planificador. Bien. ¿Sí? Y acá me dice el enunciado que ¿cuál se va a ejecutar primero? El proceso que menor tiempo tenga o requiera para procesar. Entonces, en ese caso, se está aplicando el... Ese sería el SJS. Exactamente. Sería shortest job first, ¿verdad, profe? Y ese, Entonces, en base a eso, ustedes tienen que indicar el orden en que se van a ejecutar esos procesos. ¿Cuál se va a ejecutar primero? y este El de profe 1 milisegundo. utiliza las dos modalidades. ¿Cuál se va a ejecutar primero? El de El de De 1 milisegundo. El de 1 milisegundo. El que menos tiempo tiene, entonces se va a ejecutar primero. ¿Cuál se va a ejecutar luego? El A, el B y el C. Lo de 2 milisegundos. Hagamos de cuenta en que aparecen según el orden en que llegaron, ¿sí? Si llegó primero a la lista de los disponibles el A, se va a ejecutar primero el A, después el B y después el C. ¿Por qué? Porque justo esos procesos tienen asignado la misma cantidad de tiempo para usar el procesador. Y por último, no me queda otra que posicionar el E. Eso es todo lo que había que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante que ustedes vayan. Yo lo que quiero de mis alumnos, no quiero que me repitan como lorito, no me sirven los alumnos que estudian de memoria, me sirven los alumnos que entienden lo que se va explicando y la teoría, o sea, que la entienden, ya sea con sus palabras, con el dialecto que manejan, pero que lo entiendan, ¿sí? Entonces, lean, ¿sí? Lo que no entiendan, tienen dos fuentes, la mía e internet, o sea, hasta que yo quizás no pueda responderles en el grupo por ese momento, o en las clases, quizás nos llevamos con el tiempo, entonces también tienen la fuente de internet, pero no se queden con las dudas o con las consultas, ¿sí? Me sirven esos alumnos que comprendan, que vayan entendiendo. Sí es complicado porque son cosas que primero no estamos familiarizados. Nosotros lo que más tenemos más a mano o estamos más familiarizados es con el uso, esa interacción que tenemos como usuario, que hacemos doble clic, que vemos todo a nivel interfaz, ¿verdad? A nivel visual de lo que se muestra en el monitor, pero desconocemos específicamente todo este tratamiento, esta serie de sucesos que se van dando internamente en la computadora y que bueno, y que esa es la intención de la materia, que ustedes vayan sabiendo, porque van a ser programadores, van a crear programas que justamente van a interactuar con el sistema operativo de la computadora, sistema operativo del celular. Entonces, tienen que saber esto, de qué manera, ¿sí? Su proceso, el programa que ustedes van a estar creando, de qué manera va a interactuar con el sistema operativo, cómo van a hacer para definir los requisitos, cuánta cantidad de memoria mínima, por ejemplo,
de memoria RAM va a necesitar ese programa que ustedes están utilizando, qué cantidad de memoria secundaria. Y bueno, y cómo se va dando la conexión entre las distintas partes de la computadora, la memoria principal, el procesador, la memoria secundaria, y de qué manera va organizando la computadora la gestión de todos estos elementos. Entonces, bueno, lo hicimos juntos. Yo ahora después les paso otro, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando, y se trata de eso. Ustedes van a ir identificando en base a eso, a situaciones prácticas, sí, de qué manera se van implementando así los algoritmos, ¿no? ¿Se entendió ahí entonces cómo era el ejercicio, verdad? Sí, profe, gracias. De nada. Ya entendió. Bueno, buenísimo. Entonces ahí yo les paso la resolución por el grupo, ¿sí? Para que les quede a todos, y de ahí les voy a pasar otro enunciado después para que ustedes lo vayan desarrollando para la próxima clase. Bueno. Bien. Profe. Bueno, Les gracias. deseo que mañana Gracias. pasen un feliz día, chicos, mañana, y si se juntan, protocolos, cuídense. Muchas gracias, profe. Ok, gracias. Gracias, profe. Adiós, chicos. Nos vemos.